Yo soy Brisa Rico Gutiérrez y yo voy a hablar del concepto de ensayo literario y la biografía de Octavio Paz. Un ensayo literario, a veces referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema de libre abordaje por parte del autor. Los ensayos pueden ser diversos, ya que se trata de un abordaje subjetivo y personal, aunque riguroso, de la materia a tratar. Esto significa que posee opiniones y argumentaciones del autor, pero sustentados en la lógica, la información y las sensibilidades. ¿Cómo hacer un ensayo literario? Elección del tema. Debe abordar un tema o una arista del tema de tal modo que genere interés. Documentación. Ya elegido el tema, debemos documentarnos, es decir, leer y comprender el tema a hablar. Preparación. Antes de escribir, conviene hacer un esquema de ideas que nos sirva de guión o esqueleto del ensayo, diciéndonos en qué orden abordar cada idea o argumento. Redacción. Se procede a escribir conforme al guión, lo cual significa exponer las ideas lo más claramente posible y en el orden más lógico posible. Ahora voy a hablar de la biografía de Octavio Paz. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1941 durante la Revolución Mexicana. Apenas unos meses después, al unirse a su padre el ejército zapatista junto con Antonio Díaz Soto y Gama, su madre lo llevó a vivir a la casa del abuelo paterno Ireneo Paz en Mixcoac, entonces un poblado cercano a la Ciudad de México. Ahí radicaron hasta que Octavio Paz Lozano tuvo que aislarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuvo hasta 1919, en el año del asesinato de Zapata. Primeras experiencias literarias. Deslumbrado por la lectura de The Wasteland de T.S. Eliot, traducido por Enrique Menguía como El Páramo, publicado en la revista Contemporáneos en 1930, cito: literalmente, esta práctica dual fue para mí un juego de reflejos entre poesía y prosa. Preocupado por confirmarse la existencia de vínculos entre la moral y la poesía, escribió en 1913, a los 16 años, el que sería su primer artículo publicado, Ética del artista, donde, antes de plantearse la pregunta sobre el deber artista entre lo que camina artes de tesis o artes puro. Muerte. El 19 de abril de 1998, Octavio Paz, a sus 84 años de edad, murió en la casa de Alvarado, ubicada en la calle Francisco Sosa del barrio de Santa Catarina, Coyoacán, Ciudad de México. Mi nombre es Estefania Lili Salas Jiménez y voy a hablar sobre la biografía de Alfonso Reyes Ochoa. Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, México. Su padre, general Bernardo Reyes, era gobernador del estado de Nuevo León y su madre, doña Aurelia Ochoa de Reyes. Cuando tenía 21 años de edad, publicó su primer libro Cuestiones Estéticas. Sus obras completas abarcan incluyen libros de versos, crítica, ensayos en memoria, novelas, archivos, prólogos y ensayos comentados, traducciones y 202 libros en total. Premio Nacional de Literatura en México, 1945. Murió en 1959 en Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca. Mi nombre es Isaac Aquino Gómez y le voy a hablar sobre Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, Jorge Francisco Luis Borges, o también conocido como Jorge Luis Borges o simplemente Borges, fue un destacado escritor de cuentos, poemas y ensayos argentino. Destacado escritor, argentino, extensamente conocido, una figura clave como
tanto en la literatura hispana como en la literatura universal. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Y voy a hablar de Carlos Monsiváis. Monsiváis fue un ensayista, cronista y narrador que nació en mayo de 1938 en México. Este fue considerado una inteligencia lúcida de la cultura de su país. Él cursó la Universidad de la UNAM. Tras un tiempo llegó a ser cofundador y director de reconocidos diarios de México, pero por otro lado debe destacar su labor como investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Monsiváis cultivó principalmente la canónica y el ensayo con una temática e interés relacionado con los problemas actuales y comprometidos de México. Además de que su inteligencia se manifiesta a través de una eficaz ironía, estilo crítico, festivo y desenfocado. Algunas de sus crónicas periodísticas principales se relacionaron en numerosos volúmenes. Por ejemplo, Principios y Potestades de 1969. Días de guardar en 1971. Amor perdido en 1976. Monsiváis, por último, Monsiváis falleció el 19 de junio del 2010. Ahora voy a hablar de las principales obras de los ensayistas de los que hablaron mis compañeros. Primero voy a hablar de Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis, entre sus textos bibliográficos destacó el singular artista mexicano. De la singular artista mexicana Frida Kahlo, titulado Frida Kahlo, una vida, una obra, en 1992. Siguiente voy a hablar de Octavio Paz. Su obra más destacada es El laberinto de la soledad, de 1950. La de Alfonso Reyes Ochoa, Las letras de la Nueva España, en 1992. Y por último, de Jorge Luis Borges, El borde de Buenos Aires, de 1920. Bien, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.